Aleluya. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Rey de Reyes, Señores y Señores, por este momento maravilloso que nos regala, que nos da una vez más de poder predicar su palabra. Aleluya. Y a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Así que Dios siga bendiciendo la vida de nuestro hermano Armando por esa maravillosa palabra que nos trajo y todo lo que Él nos enseñó conforme a la palabra, lo que Él predicó es verdad. Nadie puede ser salvo por los dones, por lo que posee, por lo que tiene, por lo que se siente o por lo que cree que es en el Señor. Nadie puede ser salvo. Porque aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero el Señor le dirá, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Por eso, Rey de la Gloria, por eso siempre hay que ser centrado en las cosas de Dios y reconocer que toda la gloria y toda la honra es de Él y caminar todos los días, fijándose cada paso, dónde caminar, cómo caminar en este mundo, porque este mundo es un mundo minado de tantos pensamientos, de tantos ataques del maligno, de tantas cosas que vienen a nuestra vida. Y si nosotros no somos humildes de corazón, no vamos ante el Señor, si no nos mostramos humildes y mansos, como dice el Señor, realmente estamos muy lejos de la palabra del Señor y estamos muy lejos de ser esa nueva criatura, de ser ese nuevo hombre, de ser ese hombre renovado conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque si no hay humildad, si no hay amor, si no sabemos caminar conforme a la palabra de Dios, si no reconocemos al Señor, que Él lo mira todo, que Él lo conoce todo, entonces realmente no somos nueva criatura, no somos convertidos, no somos de Cristo, no vive el Espíritu del Hijo en nuestro corazón, no somos hijos de Dios, decimos ser, pero no somos. Por eso, Rey de la Gloria, así que Dios siga bendiciendo la vida de nuestro hermano Armando, amén, por esa maravillosa palabra. Y seguimos predicando la palabra del Señor aquí en este momento para la gloria y la honra de Dios. Así que vamos a entrar rápidamente al libro de Mateo, aleluya. Libro de Mateo 7, 24 y 25, le vamos a dar lectura. Una palabra maravillosa también donde el Señor nos habla y nos muestra ahí que si no caminamos conforme a la verdad, pues no somos de Cristo, amén. Así que leemos la palabra de Dios. Mateo 7, 24 y 25 dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Oramos y que sea Dios glorificándose esta noche en nuestra vida y que sea dándonos su palabra. Amén. Amén, Padre amado que está en el cielo, Señor. Te doy la gloria y la honra y la gracia, Padre eterno, mi Rey glorioso, Padre, porque tú eres grande, tú eres maravilloso y tú eres poderoso, Padre. Te pido, Señor, que hoy esta noche, Padre, te glorifique, Padre eterno, y que hable a nuestra mente, habla a nuestro corazón, Padre eterno, mi Rey glorioso, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de gloria, el Dios poderoso, Padre, y te pido, Señor, que nos llene, Padre eterno, Señor, que nos guíes conforme a tu verdad, conforme a tu propósito, y que hables a cada uno de nosotros, Padre. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, Padre, y edifica nuestra vida y enderézanos, Padre eterno, en tu verdad, en tu camino, Señor amado mío, Padre, y enséñanos a caminar, Padre, en el camino angosto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Maravilloso el Señor. Como dice esta palabra maravillosa en este lugar, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Maravilloso el Señor. La palabra de Dios que nosotros oímos, que escuchamos, es para caminar en ella, para edificarnos, para hacerla, para caminar, como dice en su palabra, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo: si así has aprendido al Señor, dice, entonces camina
camina conforme a la palabra de Dios. Si a Dios le has aprendido, si aprendiste de Jesucristo, entonces hace la voluntad del Padre, como le dijo a Pedro: si me amas, hace mi voluntad, haz lo que yo te mando, camina conforme a la verdad de Dios. Aleluya. Esta es una persona prudente, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que oyó, que escuchó la palabra de Dios, y esa palabra dio fruto, esa palabra dio vida a su vida y empezó a caminar conforme a la palabra de Dios. Este es un hombre prudente que escucha la palabra, que oye la palabra de Dios y lo hace con esa palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores, porque déjeme decirle que de oidores está lleno el mundo. El mundo tiene muchos oidores. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, tenía muchos oidores en ese tiempo. Muchos lo seguían, muchos caminaban con él, muchos lo rodeaban, muchos estaban con él. Sin embargo, eran pocos los que hacían la palabra de Dios. Eran pocos los que caminaban conforme a la verdad de Cristo. Y por eso Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su verdad, conforme a su propósito. Por eso dice aquí en su palabra: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, su casa está firme, su casa no se va a caer. Cualquier hombre que lo haga, dice, maravilloso el Señor. No importa quién seas, no importa si llevas mucho tiempo en el Evangelio, no importa si llevas poco tiempo en el Evangelio. Lo más importante es hacer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios, caminar en el propósito de Cristo, apartarnos de la maldad, apartar el mal pensamiento, apartar todo lo malo que nos rodea, todo lo que no nos deja caminar conforme a la verdad de Dios. Si somos prudentes, si hacemos lo que el Señor dice, cualquier persona que sea tendrá vida eterna haciendo la voluntad del Señor, como dice aquí en su palabra. Pero dice también el 25, dice, para eso es la gloria. El 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Poderoso Rey de la gloria. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque personas se levanten contra uno, aunque digan lo que quieran de uno, mientras nosotros creamos en la palabra de Dios, mientras nosotros fundemos nuestra casa en Cristo Jesús, no vamos a caer. Mientras nuestros pensamientos los llevemos cautivos a los pies de Cristo, no vamos a caer. Mientras nosotros nos enfoquemos a la palabra, vívanos conforme a la verdad de Cristo, caminemos conforme a la palabra, Dios nos va a dar fuerza, nos va a dar fortaleza para sostenernos en el momento difícil, el momento de tempestad, el momento de lluvia, el momento que se levanten críticas, que se levanten problemas, el momento que venga la enfermedad, en el momento que vengan las cosas malas a nuestra vida. Nosotros vamos a estar firmes. ¿Por qué? Porque vamos a estar parados en la roca que es Cristo, haciendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a la palabra de Cristo, oyendo su palabra, edificándonos en su verdad, que esa palabra dé vida a nuestra vida, y de esa manera nosotros vamos a estar fuertes, vamos a levantarnos, vamos a caminar conforme a la verdad de Cristo. Poderoso Rey de la gloria. Pero hay de aquel que es oidor de la palabra, pero no hacedor. Hay de aquel como el hombre insensato, como el hombre que no es prudente, el hombre que escuchó, pero lejos se fue la palabra de su vida. La oyó aquí, la escuchó, pero llegando a su casa se olvidó. La oyó en la iglesia, pero llegando a su hogar se olvidó de la palabra, se olvidó de vivir la palabra. Llegando al hogar empezó a hablar tal vez grosería, empezó a hablar cosas sucias, empezó a gritar, empezó a regañar, empezó a hacer cosas que no debe hacer, empezó a llamar a sus amigos, a lo de siempre, y
invitar a hacer cosas malas, lo mismo que hacía antes. Tal hombre, tal persona, por más que conozca la palabra, por más que lea la palabra, mientras no haga la voluntad de Dios, no es un hombre prudente, no es un hombre que va a caminar conforme a la palabra de Dios. Cuando venga la tempestad, cuando venga la enfermedad, se apartará de la palabra de Dios, caerá. Cuando vengan los malos pensamientos, cuando venga la maldad, va a caer en la tentación y nunca va a poder edificar su vida en las cosas del Señor. Poderoso es la gloria por no obedecer la palabra de Dios. Mira, amado pueblo de Dios, tal como decía nuestro hermano Armando, ¿de qué nos sirve estar metido en la iglesia? ¿De qué nos sirve estar siempre en la iglesia? ¿De qué nos sirve llevar años tras año en el evangelio y no ser prudente, no ser como el hombre prudente, no hacer la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve estar tanto tiempo en el evangelio, en la iglesia, congregándonos, si no hacemos la voluntad de Dios? Déjeme decirle que de eso nada nos sirve. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos prudentes, no vivimos la palabra, no caminamos conforme a la verdad de Cristo, estamos lejos de una salvación verdadera. Estamos lejos de estar en la roca que es Cristo, aleluya. Maravilloso Rey de la gloria, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, si nosotros simplemente vamos, oímos, escuchamos y llegamos a la casa de nosotros y como que si no pasó nada en nuestra vida, nada cambió, no hay ningún cambio, no sucedió nada. Entonces de nada sirve que nosotros estemos en la iglesia. La iglesia es para que nosotros aprendamos, escuchemos y cuando lleguemos a la casa verdaderamente esa palabra dé fruto en nuestra vida, que seamos diferentes, que cambiemos nuestra manera de vivir, no por estar solo en la casa sigamos haciendo la misma voluntad nuestra como antes, sino que nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que cambiar, tenemos que ser distintos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, dejar los malos pensamientos, dejar las malas palabras, dejar, digamos, la gritería, como dice la palabra de Dios, ser diferente verdaderamente, alejarnos, apartarnos de la maldad. Ese es el hombre prudente, el que oye la palabra y la hace, el que oye la palabra y la atesora, el que oye la palabra y empieza a vivirla, empieza a vivir en esa palabra, empieza a cambiar su vida. Si le dicen ya no haga esto, no haga el otro, si dice la palabra de Dios y tu ojo te es cosa de caer, pues sácalo, pues es mejor, dice, que entres cojo en el reino de los cielos y no con tus dos ojos te quemes. Si tu mano, dice, te es ocasión de caer, pues córtala, dice el Señor. No andes haciendo cosas como en el mundo, que en el mundo cuando no conocían lo de Dios, la mano era ligera para hacer las cosas malas, se encontraba por allá con la novia, ya estaba metiendo la mano por acá, la mano por allá. No, ahora somos cristianos, ahora un noviazgo no es para andar metiendo la mano por acá o por allá, no. Si tu mano te debe caer, córtala, ya no es tiempo de andar en la inmundicia, de andar en la mortandad como en el mundo. Cuando habla de la mano que es ocasión de caer, no simplemente de una mano que le gusta agarrar las cosas que ya no es de él, no, es donde metes la mano, qué señales haces con la mano, con los dedos, para qué utilizas la mano. Por eso Rey de la gloria, ahora ya no somos mundanos, ahora ya somos hijos de Dios. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, córtala, dice el Señor, aleluya. Edifica tu vida. Antes en el mundo oíamos la palabra, antes en el mundo cuando no sabíamos de Dios, hacíamos lo que queríamos. Como dice la palabra de Dios, si oyes la palabra de Dios, dice, y si la haces, te compararé con un hombre prudente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, si tu pie te es ocasión de caerlo, pues córtalo, corta tu pie, pues es mejor, dice, que sin pie entre al reino de los cielos que con los dos pies vaya al infierno. ¿Por qué? Porque cuando estaban en el mundo, el pie nos llevaba caminando ante el mal, el pie te llevaba a la borrachera, caminabas allá donde está la cantina, donde está la licorería, caminabas por allá donde estaba el barro, donde estaba la prostituta. ¿Para qué? Para meterte con ellas. Caminar, tus pies te llevaban a la caída, te llevaban a hacer lo que no tenías que hacer. Pues ahora
ahora, si somos hijos de Dios, somos prudentes. Haz conforme a la palabra de Dios. Edifica tu casa y corta ese pie que te está llevando a la perdición. Por eso el Señor dice: el que hace la voluntad de Dios es salvo. Aleluya. Maravilloso Rey de la Gloria. El que sigue caminando con los dos pies conforme caminaba en el mundo, debe decirle que aquel hombre sigue perdido. Aunque esté en las cosas del Señor, sigue perdido. Aunque vaya en el camino del Señor, sigue perdido. Aunque vaya a la iglesia, sigue perdido. ¿Por qué? Porque nunca ha cambiado su vida. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que sacar la mano. El hombre, el Hijo de Dios, ya no puede andar manoseando a su novia, ya no puede andar manoseando a la mujer ajena, ya no puede andar haciendo lo que no debe hacer. El hombre, el Hijo de Dios, ya no puede correr a donde está la prostituta, ya no tiene que correr a la cantina, ya no tiene que correr al bar, ya no tiene que correr donde hay chisme, donde hay mentira, donde hay cosas malas, ya no. El hombre de Dios, el hombre prudente, el que hace las cosas de Dios, que lo compara con un hombre prudente, tiene que salir de toda esa maldad, de todo ese mal, de todo lo que hacía en el mundo. Su vida tiene que cambiar, su vida tiene que tomar otro rumbo, otro giro. Él tiene que caminar conforme a la palabra de Dios, tiene que moverse de las cosas malas, tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca de Cristo. Aleluya. Maravilloso Rey de la Gloria. Pero cuántos en la iglesia estamos y parecemos mundanos, parecemos lo mismo de antes, andamos haciendo la misma cosa de antes, no hemos cambiado, o algunos tantito, algunas cositas han cambiado, pero muchas cosas la han dejado. Como le dijo el Señor a los fariseos, a los escribas, le dijo: ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen colan los mosquitos, pero se tragan el camello completo. Aleluya, poderoso de la gloria. ¿Por qué? Porque las cosas más sencillas, las cosas más fáciles, a eso sí la dejan. Tratan de dejarla, pero las cosas más importantes que le va a ayudar a cambiar su vida, la dejan allí. Por eso el Señor le dijo: ustedes son hipócritas, colan los mosquitos, las cosas más pequeñas las quitan, pero se tragan completamente el camello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas más importantes que deberían cambiar, que deberían edificar su vida, nunca la quitaban, ahí la dejaban. La avaricia, lo primordial que tenían que quitar, ahí se quedaba. La falsedad que se le miraba por la cara, ahí se quedaba. La mentira que se le miraba por la cara, ahí se quedaba. La hipocresía que le resaltaba a cada momento, ahí se quedaba. Poderoso Rey de la Gloria. ¿Y cuántos en la iglesia siguen de la misma manera? Como si andamos en el mundo todavía con engaño, con mentira, ahí según hablando de la palabra de Dios, pero con el engaño, con la mentira en el corazón. Poderoso Rey de la Gloria, colando lo demás, lo más sencillo, pero dejando la hipocresía que se marca en la cara, dejando la envidia, dejando la altivez ahí, lo que más se mira, dejando el camello que siga caminando en uno. Por eso digo el Señor: colan el mosquito, pero se tragan el camello entero. Por eso Rey de la Gloria. Y se lo dijo bien claro a los fariseos, a los escribas, que siempre estaban allí en la iglesia, eran los de la ley, los sacerdotes de aquellos tiempos. Como le decía el Señor: ustedes hipócritas, que ponen por excusas, hacen largas oraciones para quitar el pan de la viuda. Por eso Rey de la Gloria, se comen el pan de la viuda, se comen el pan de los huérfanos, y haciendo ahí oraciones largas, tomando pretexto para llevarse, dice, lo que le corresponde a ellas. ¿Cuántos pastores ahora andan así? ¿Cuántos predicadores andan así? Van a las iglesias pobres, ven que hay necesidad, ven que no tienen instrumento para la música, ven que les hace falta silla, ven que les hace falta algunas cosas en el púlpito, pero no, ellos quieren que su dinero, ellos quieren que su paga, ellos quieren su ofrenda, reciben la ofrenda y sin vergüenza todavía se lo llevan. Todavía no toman esa pequeña ofrenda y le dicen: hermano, utilícela para aquí, para la iglesia, lo que le hace falta. No, hipócritas, hacen ¿qué? Largas oraciones, hacen largas prédicas. ¿Para qué? Para ver qué les ofrece la iglesia pequeñita.
viendo la necesidad del pueblo, arrebatan lo que es del pueblo y no la dejan ahí. Poderoso Rey de la Gloria. Por eso dice el Señor, cualquier hombre que haga estas cosas, le compraré a un hombre prudente, el que obedece la palabra de Dios. Pero el que no, dice el Señor, vendrán ríos, vendrán viento, van a golpear contra esa casa y esa casa va a caer. ¿A dónde va a caer? Va a caer directito al infierno. Poderoso Rey de la Gloria. A eso se refiere. No simplemente es una caída de caer de la gracia, de caer del evangelio y luego levantarse. No, un hombre que no quiere levantarse, que no quiere caminar conforme a la palabra de Dios, dice el Señor, ya la hacha está puesta al pie del árbol. El árbol que no da buen fruto será cortado, dice la palabra de Dios. Por eso, Rey de la Gloria, por eso tenemos que edificar nuestra vida en la roca que es Cristo. Por eso, Rey de la Gloria, dice ahí en su palabra, en el 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice, y no las hace, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvia y vinieron ríos y golpearon vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso, Rey de la Gloria. ¿Por qué fue grande su ruina? Porque cayó de la gracia de Cristo, cayó de las cosas buenas del Señor. Por eso Dios le dice a aquel hombre de Apocalipsis, le dice, acuérdate pues de dónde has caído de la gracia, desde dónde has caído, acuérdate y empieza a hacer las primeras obras. Quizás Dios tenga misericordia de ti, por eso, Rey de la Gloria, para no caer, que nuestra roca para que nuestra casa no se caiga, tenemos que edificar en la roca que es Cristo. ¿Cuál es la roca que es Cristo? Esa roca son las palabras. Cristo es nuestra roca y la edificación es la palabra de vida que va a dar vida a nuestra vida. La palabra que está escrita en la Biblia, esa tenemos que vivir, tenemos que hacerlo. Tiene que dar vida a nosotros. Por eso, Rey de la Gloria, no podemos tomar esta palabra, simplemente oírla, escucharla y no hacerla, no. Si estamos faltos de entendimiento, como dice la palabra de Dios, ora a Dios que Él sin reproche te va a dar entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas edificar tu casa, para que puedas caminar conforme a la palabra de Dios. Si no puedes, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te escuchará, dice la palabra de Dios. Pídale revelación, pídale ayuda, escucha la palabra de Dios. Cuando estés en la iglesia, oye, pero si no puedes vivir esa palabra, o si escucha y llega a la casa y se olvida, acuérdate de nuestro Padre que siempre Él nos oye, nos escucha y ora, escucha la palabra de Dios. Pídale, dígale al Señor, Señor, he escuchado tu palabra, pero no sé qué hacer, me cuesta vivirla, me cuesta hacerla, me cuesta caminar. Ayúdame a caminar, ayúdame a hacer tu voluntad, guíame conforme a tu propósito, conforme a tu verdad. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, entonces vamos a ver cómo Dios nos va a levantar, entonces nuestra casa va a ser afirmada en la roca que es Cristo. Pero es necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Poderoso Rey de la Gloria, porque ¿de qué nos serviría estar metido en la iglesia? ¿De qué nos serviría, como decía nuestro hermano Armando hace ratito, de qué nos va a servir tener dones? ¿De qué nos va a servir ser un buen predicador? ¿De qué nos va a servir ser un gran salmista? ¿De qué nos va a servir conocer muchos versículos de memoria? ¿De qué nos va a servir todo eso si nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Poderoso Rey, por eso el Señor les tiró
tiraba duro a los escribas y le tiraba duro allí a los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos, conociendo la verdad, sabiendo la ley, conociendo toda la palabra de Dios, no vivían la palabra de Dios. Por eso Dios le decía: ustedes son hipócritas, son como sepulcro blanqueado, por encima se ven bellos, por encima se ven bonitos, pero dentro, dice, están llenos de huesos secos. ¿Saben qué son ustedes? Decía: ustedes son un sepulcro vivos caminando, porque aparentemente tienen vida, pero están muertos. Están llenos de huesos secos dentro de ustedes. No tienen vida. Por eso, Rey de la Gloria. Y así muchos andan caminando por ahí. Van a la iglesia, vienen y son la misma persona caminando como sepulcro blanco allá, creyéndose que porque llevamos un buen trajecito, ya no andamos revolcados, ya no andamos sucios y creemos que eso es todo. No. Dijo el Señor: el plato se empieza a limpiar desde dentro y luego también lo exterior. Nunca se tiene que limpiar el plato por encima y dejarse sucio por dentro, no. Pero muchos ahí están arrevesados. Primero el traje, primero esto, primero lo otro. ¿Y su vida qué? ¿Su corazón qué? Y otros salen por ahí diciendo: no, yo me he visto como quiera. Al fin Dios quiere que primero el corazón. Dios solo ve el corazón, no mi vestimenta, no. Totalmente equivocación. Dios dice en su palabra que Él quiere espíritu, alma y cuerpo que sean irreprensibles delante del Señor. Primero se tiene que limpiar el corazón desde lo más profundo, pero después también lo demás. Primero el espíritu de uno tiene que edificarse, luego el alma tiene que limpiarse, santificarse, luego el cuerpo tiene que vestirse como un verdadero hijo de Dios. No podemos andar ahí con cualquier chambrita como una prostituta vestida como en el tiempo mundano. No podemos ahí andar vestido como un marero o cualquier tipo de pantalón como afeminado. No. Dios quiere todo, que nosotros seamos verdaderos en toda, dice, nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Todo, Dios lo quiere todo. Dios no simplemente, Dios no dice solo el espíritu, solo el alma, solo el cuerpo. No, Dios dice espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ser ¿qué? Irreprensible delante del Señor. Por eso tenemos que ser edificados completamente desde lo más profundo de nosotros hasta lo más exterior. Primero el espíritu, luego el alma, luego el cuerpo. Tenemos que ser verdaderamente perfectos, como dice la palabra de Dios, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Eso dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin, dice, que el Hijo de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Pero dígame, uno que anda vestido como madero, ¿será que va a poder edificar a otros? Que lleven una buena vestimenta, una que vino a los caminos del Señor, pero se pinta todavía la cara, se pinta el cabello, se viste con ropa como si fuera una mujer de la calle todavía. ¿Será que podrá edificar a otras hermanitas? Por eso, Rey de la Gloria, no. Tenemos que ser una diferencia, ser diferente. El mundo vive como se le pega su regalada gana, pero nosotros no. El mundo vive a su manera, pero nosotros no. Nosotros vivimos en la voluntad de Cristo. Nosotros ya no vivimos a la manera mundana, terrenal, diabólica, no. Nosotros vivimos a la voluntad de Cristo. Nosotros vivimos conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Por eso somos de Cristo. Por eso si somos prudentes, como dice en su palabra, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente
prudente. Por eso, Rey de la Gloria, cualquiera que oye esta palabra y las hace, las vive, camina conforme a la palabra de Dios, es un hombre prudente, verdadero, delante del Señor. El Señor quiere que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Dice su palabra, enteramente, dice, perfectos para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a vivir en la palabra de Dios, que aprendamos a ser verdaderos edificadores de la gloria de Dios, edificadores de almas que vienen. Amado pueblo de Dios, nosotros no estamos guiando animalitos, nosotros no estamos guiando a cerdos, nosotros no estamos guiando a chivos, nosotros no estamos guiando animales que no se dejan domar. Dice el Señor, somos como ovejas obedientes. Por eso, Rey de la Gloria, por eso el Señor nos compara como ovejas obedientes. En otra palabra, amado pueblo de Dios, nosotros no estamos guiando animalitos, nosotros estamos ¿qué? Guiando almas para el reino de Dios, para que realmente alcancen la salvación. Nosotros también, igual que ustedes, tenemos que estar ¿qué? Preparados para toda buena obra, ser verdaderos delante del Señor. No estamos alimentando, como digo, cerdos o chivos, no, estamos alimentando almas. Nosotros tenemos un propósito delante del Señor. Tenemos primeramente el propósito de vivir la palabra, de edificarnos, de caminar conforme a la verdad de Cristo, y así también edificar más almas. Esto no es un juego, esta es una responsabilidad que el Señor nos da, de llamar a las almas a su reino, de edificar las almas, de verdaderamente levantar almas para Cristo, que verdaderamente esos 2 o 3 o 4 que vienen a la casa de Dios sean salvos verdaderos. Eso es el propósito de nosotros. Por eso tenemos que ser eficaces delante del Señor. Por eso dice el Señor, por eso dice el Señor, espíritu, alma y cuerpo, necesito que sean irreprensibles delante de mí. Necesito, dice el Señor, que todos vengan al arrepentimiento y obtengan la vida eterna. Todos los que caminamos conforme a la verdad de Cristo, tenemos que edificarnos para poder edificar más almas. Por eso, Rey de la Gloria, todos los que vienen al camino del Señor somos un testimonio vivo, caminando allá afuera para más almas que van a venir a los pies de Cristo. Por eso la importancia de edificarnos, la importancia de hacer la voluntad del Padre, la importancia de hacer lo que el Señor dice, de obedecer la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad como iglesia, como pastores, como líderes, como evangelistas, como pueblo de Dios. Desde aquel que vino, que lleva un año en la cosa de Dios, tiene una responsabilidad ya en la cosa de Dios, de aguardarse, de edificarse, de salvar su vida, de salvar su alma. Tenemos ese propósito del Señor. No debemos perder nuestra salvación, como dice el Señor, que nadie robe tu corona. Que nadie te quite tu corona, sino que cuida la salvación que Dios te ha dado. Edifica tu vida, camina la vida conforme al camino del Señor. Si ya nos estamos desviando, tenemos que pedir al Señor que enderece nuestro camino, que sigamos en la voluntad de Cristo. De nada nos serviría, amado pueblo de Dios, estar en la iglesia y no ser salvo. De nada nos serviría a nosotros como predicadores estar predicando la palabra y no vivirla. De nada nos serviría a nosotros estar simplemente como un charlatán dando un montón de palabras, si es la palabra que estamos dando es basura, si no es una edificación para el pueblo. De nada nos sirve dar palabra bonita, palabra que haga sentir bien al pueblo, si de todo modo no van a ser salvos. De nada nos sirve estar sintiéndose el que lleva la palabra, pero si nosotros no llevamos una palabra contundente, verdadera, nadie se va a salvar, porque todos vamos a querer darle al pueblo lo que el pueblo quiere y quedar bien con el pueblo, pero estamos quedando mal delante de Dios. De nada nos serviría a nosotros
no seríamos responsables, no seríamos hijos de Dios, no traeríamos una palabra verdadera, entonces ni siquiera nosotros seríamos salvos. ¿Cuántas iglesias están ahora así, llenas de gente? Pero realmente ni uno ni otro, si el pastor, si los líderes no se edifican, no caminan conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo van a salvar las almas? ¿Cuántas iglesias se van a quedar el día que Cristo venga? ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos evangelistas, cuántos salmistas, cuántas personas llenos de dones se van a quedar en la tierra el día que Cristo venga? Porque el día que Cristo venga se va a llevar a todos. Como dice Pablo, todos los que viven y aún los que estén muertos resucitarán en un abrir y cerrar de ojos. Irán con el Señor. Así que el día que Cristo venga por su pueblo, todos los que vivan conforme a la palabra de Dios, iremos con Cristo. Pero cuántas iglesias, cuántos se quedarán por no caminar en la voluntad de Cristo? Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que así verdaderamente seamos salvos y sean salvas las almas. Porque si nosotros no predicamos verdaderamente la palabra de Dios y no la vivimos, ni nosotros nos salvaremos, ni tampoco podemos hacer tesoro en el reino de los cielos. Poderoso Rey de la Gloria. Por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios tal y como está escrito, y no solamente predicarla, sino que vivirla, caminar conforme a la voluntad de Cristo. Porque ¿de qué nos serviría, amado pueblo de Dios, amado oyente, si nosotros predicamos la palabra de Dios pero no la vivimos? De nada nos sirve. Primero tenemos que edificar nuestra vida, vivir nuestra vida y luego empezar a predicarla. De esa manera agradamos al Señor, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, y con nuestro testimonio cambiarán muchos. Pero si nosotros no somos eficaces y no vivimos la palabra de Dios, es en vano. No podemos levantar a otra persona, al contrario, seremos un tropezadero para el reino de los cielos. Y muchos hablarán allá afuera de nuestra persona y dirán: para ser como él, ¿a qué voy yo a la iglesia? Para ser como aquel cristianito, y mira cómo anda, ¿para qué voy yo a la iglesia? Nos convertimos en una piedra de tropiezo en vez de vivir, en vez de ser salvos. En vez de ser salvos, somos condenados con esa palabra del Señor. Por eso, Rey de la Gloria. Por eso, amado pueblo de Dios, amado amigo, amado oyente, yo lo animo a que siga el camino del Señor. No se fije en ningún humano, camine conforme a la palabra de Cristo. Yo lo animo, amado pueblo de Dios, amada iglesia, que caminemos conforme a la voluntad de Cristo, que vivamos esta palabra, que corramos bien el camino de la fe, que corramos bien esta carrera, como dice el apóstol Pablo, y que verdaderamente seamos salvos. El propósito es llevar una salvación verdadera, porque realmente de nada nos sirve estar aquí predicando, estar tratando, y si no somos salvos, verdaderamente que de nada serviría. Y verdaderamente estaríamos solamente perdiendo el tiempo en este lugar si así no fuera. Poderoso Rey de la Gloria. Por eso, amado pueblo de Dios, amado oyente, yo les pido que se levanten, que sigan el camino del Señor. Los animo a caminar en la roca verdadera, caminar en el camino angosto verdadero, caminar en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Como dice el Señor, es ligera mi carga, dice, y mi yugo no es pesado. No es tan pesada la palabra de Dios, hay que aprender a vivirla, tal como dice la palabra. Sí, va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber momentos difíciles, pero siempre con la ayuda del Señor, siempre vamos a poder. Dios nunca nos va a abandonar, como dijo en su palabra. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, como dice en su palabra. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y jamás nos va a abandonar. Por eso tenemos que tener esa confianza en el Señor y caminar conforme a la verdad de Cristo. Poderoso Rey de la Gloria. Maravilloso el Señor. Así que lo voy a dejar con esta maravillosa palabra, y espero en el Señor que verdaderamente esta palabra los ayude, los guíe,
Tal vez la palabra es fuerte, a veces nos cae fuerte, pero amado pueblo de Dios, es toda la misericordia de Dios. Que si Cristo en verdad no les hubiera hablado fuerte a las personas en aquel tiempo, le aseguro que hubieran sido menos los que se hubieran salvado. Pero el Señor nos habló fuerte y nos sigue hablando fuerte por su gran misericordia, que con su gran amor, Él quiere que nosotros nos edifiquemos y que caminemos conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Lo que Él quiere es que nosotros verdaderamente seamos salvos verdaderos, no simplemente oidores de la palabra y nos pierdamos, no. Él quiere que nosotros seamos hacedores de su verdad, que vivamos su palabra para que realmente nos salvenos. Por eso su palabra a veces es fuerte. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Poderoso Rey de la gloria, maravilloso el Señor. Así que, amado pueblo de Dios, lo voy a dejar con esta palabra maravillosa que el Señor nos ha regalado, nos ha dado, y espero en el Señor que les haya ayudado, que en verdad la atesoren, y aunque caiga fuerte, pero lo más importante es vivirla. Por eso Rey de la gloria, por eso el Señor, porque si no de otra manera no enderezamos nuestra vida. Amén. Así que vamos a hacer una corta oración para despedirnos de este lugar, para cerrar esta transmisión. Por eso Rey de la gloria, y no se despeguen, sigan adelante, que en breve también vendrán tal vez los jóvenes y predicarán también la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso momento que nos ha regalado. Amén. Amén, Padre amado que está en el cielo, mi Rey glorioso Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre eterno, por este momento maravilloso, Padre, que nos has regalado, que nos has dado, Padre eterno. Mi Rey glorioso Padre, tu palabra, Señor, fue predicada, fue entregada, Padre, y te ruego y te pido, Padre eterno, que seas tu, Padre eterno, tocando cada corazón, cada vida, Señor amado mío, Padre, edificando nuestra vida, Padre, guiándonos conforme a tu verdad, conforme a tu propósito, Señor amado mío, Padre, ayudándonos, Padre eterno, a caminar, Señor, en ti, en tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre eterno, y que esta palabra, Señor amado mío, Padre, vaya y dé vida en cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.